Primero Ok. saludarles, sí, saludarles y agradecerles realmente por la invitación. El Señor es maravilloso, uno no es digno, pero sí somos dignos delante del Señor, ¿no? Y agradecemos el privilegio que nos da de poder compartir con hermanas de otras ciudades, de otros países, y de verdad para nosotros es un privilegio. Muchas gracias a cada una de ustedes. Pues quiero agradecer al Señor realmente lo que el Señor está haciendo en República Dominicana. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permitió llegar al país, mi esposo y yo, en el año 2001, en enero del 2001. Nosotros nos casamos en diciembre del 2000. Yo soy nacida en Perú, criada en Venezuela desde muy niña, y el Señor me permitió conocer a mi esposo en el Instituto Bíblico Palabra de Vida. Entonces, estudiando la palabra de Dios. Tengo hoy el privilegio, tengo ahí mi amiga Lucy, hola Lucy, y así Ernesto, el esposo de Silvia, que también tuvo el privilegio de estudiar allá. Y damos gracias a Dios por el tiempo de formación. Así que el Señor nos dio el privilegio de poder estudiar su palabra y llegar a República Dominicana en el año 2001. O sea, al mes que estábamos casados, nos casamos en Venezuela porque me crié allá desde pequeña y pudimos llegar al país. Doy muchísimas gracias a Dios porque uno pasó por diferentes etapas. Los primeros 8 años trabajamos en un ministerio llamado Palabra de Vida, aquí en República Dominicana. Y después entonces el Señor puso un peso en nuestros corazones para trabajar en iglesias. Así que empezamos a orar para ver dónde el Señor quería usarnos. Así que orando al Señor, siempre yo tuve un gran deseo por el trabajo en las iglesias, ¿no? Recuerdo que en mi tiempo de formación incluso pertenecí al grupo de fundación de iglesia y siempre me ha apasionado. Así que estando en ese tiempo de oración, después de haber salido del ministerio y el Señor poner peso en nuestros corazones, empezamos a orar y tuvimos la propuesta del pastor Giovanni Smith, que es el pastor de la iglesia madre aquí en San Pedro de Macorís, y entonces nos hizo el desafío para que estuviéramos orando si estábamos dispuestos a trabajar en Villa Orilla, así se llama la comunidad donde tenemos nuestra iglesia actualmente. Así que, pues nada, ni siquiera duramos mucho orando porque ya veníamos orando de antes, y eso fue como, esa propuesta fue como una respuesta de oración. Dijimos, sí, esto es, Señor, gracias, nuestros corazones se llenaron de mucho gozo, y pues fue un privilegio, y es un privilegio poder estar allí trabajando. Si bien la obra comenzó hace muchos años, nosotros tuvimos la oportunidad, o sea, mi esposo Santo en su tiempo de juventud, él estuvo poniendo las primeras piedrecitas, o sea, trabajando junto con muchos hermanos que se involucraron en esa obra. Pero viene a ser entonces que muchos años después que el Señor nos permite trabajar allí ya en lo que es la formación de la iglesia como tal, o sea, ya de manera formal, ¿sí? Era una célula, se venía trabajando allí con el hermano Kennedy, la hermana Ibelice, no sé si está por allí la hermana Ibelice, pero ellos estaban trabajando allí, y nosotros llegamos entonces ya poniéndole forma y estatuto a lo que es la iglesia como tal. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos ha permitido estar. Apenas llevamos 7 años, 8 años trabajando allí, y es todo un reto, un desafío. Así como ocurre en Chile y también en Perú, en Villa Orilla también hay mucha necesidad, ¿sí? Algo por lo que oramos es por los corazones de las personas, porque la comunidad allá está rodeada de muchas iglesias que no son de la doctrina fundamental. Entonces, eso nos entristece porque
tú cuando le hablas a una persona de la comunidad, ellos mismos te dicen, sí, sí, hay que convertirse, hay que conocer a Jesús, eso es lo mejor que hay. Entonces, eso vuelve como, en cierta forma, un relato cantado del Evangelio, ¿no? Pero cuando te vas realmente a fondo, te das cuenta que ellos no han hecho una decisión por el Señor y que necesitan de Cristo. Así que el motivo principal que tengo para que nos ayuden orando es para que el Señor nos permita poder llegar de diversas formas a la comunidad. Ahora con el tiempo de la pandemia, el coronavirus, se ha limitado un poco el trabajo evangelístico, pero no ha salido de nuestros corazones, sino necesitamos seguir trabajando. Y todo llega a motivar. Hay muy bien, solo con su mamá o solo con su papá, y hay mucha división familiar. Entonces, eso hace que la comunidad tenga mucha necesidad del Señor. También la juventud necesita de Cristo. Como en todos los lugares, muchas adolescentes embarazadas, en cierta forma es una comunidad que tiene gran necesidad y necesitamos su apoyo en oración para poder seguir haciendo el trabajo. El Señor nos ha bendecido tremendamente porque ahora mismo estamos a nivel de construcción y el Señor ha sido bueno, de verdad, proveyéndonos un terreno allá mismo en la comunidad. Ahora mismo estamos a nivel de construcción, ya para empañetar, o sea, todo lo que es hacer la terminación de la iglesia, pero la parte como más grosa, la más grande, ya la tenemos, aunque faltan los detalles, pero estamos muy agradecidos por lo que el Señor ha hecho, sobre todo nos ha sorprendido en su provisión, cómo el Señor toca los corazones de las personas y de lugares donde menos lo esperamos, que oyen y desean ser parte con sus ofrendas de la obra allá en Villorilla, y de verdad ha sido una gran bendición ver la mano del Señor. Así que ayúdenos orando para que el Evangelio siga siendo predicado y sobre todo que nosotros podamos crecer. Los miembros que tenemos, nosotros no somos muchos, somos alrededor de 25 miembros, entonces, entre adultos y algunos niños. Entonces, algo que nosotros queremos es que aunque seamos poquitos, poder ser fieles al Señor, ¿ok? Y poder obedecer su palabra, vivir en fidelidad y poder con nuestra vida transmitirla al mundo, ¿no? Y ganar a nuestros familiares para Cristo, ganar a nuestros primos, vecinos y gente que está a nuestro alrededor. Así que agradecemos mucho al Señor por lo que estamos haciendo allá y necesitamos sobre todo el apoyo en oración para que nos permita hacer el trabajo con fidelidad y santidad. De una vez, Silvia, paso con la enseñanza, tú me dices. Sí, sí, está bien. Bien, entonces me hacen una señita con el tiempo que no tengo, Okay. pero ya podemos ir presentando. Carolina, puede ir presentando el PowerPoint. Y una vez más, mis hermanas, muchísimas gracias por su presencia. En el día de hoy vamos, en lo que sube la presentación, vamos a orar y pedirle la dirección al Señor. Orando, yo decía, bueno, Señor, yo creo que este tema va a venir muy a tono en estos tiempos en el que estamos viviendo. Pero vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta noche en la presentación de su palabra. Amante Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de servirte, privilegio que nos das de poder enseñar tu palabra, es un privilegio muy grande. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, ayúdanos a estar atentos al mensaje de tu palabra. Prepara nuestros corazones, habla nuestras vidas conforme a tu voluntad. Aplica tu palabra conforme a cada necesidad.
Te presento a cada una de mis hermanas aquí presentes, Señor. Las que en estos momentos tal vez tienen dificultad de conectarse, permítele, Señor, tener conectividad. Y te pido, Dios, por tu palabra, que hable a nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor. Lo necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces tenemos el tema de hoy que vamos a presentar, es precisamente basado en Hebreos capítulo 10. Pero antes de entrar, quiero decirles que el tema se trata, sal de tu zona de confort. Y, ¿puedes pasar? Y algo que nos lleva a pensar, ¿sí? Es que en estos tiempos especiales que estamos pasando, nos lleva a reflexionar cómo hemos estado viviendo todos estos últimos meses con estos acontecimientos especiales. Así que en la medida que vayamos estudiando la palabra de Dios, ve examinando tu vida, examinando tu corazón y ve mirándote a ti misma y viendo qué ajustes necesitas hacer con el Señor. Necesitamos hacer con el Señor. Entonces, el libro de Hebreos es el libro que tenemos en esta noche y quisiera dar una introducción. El tema general del libro de Hebreos es acerca de la superioridad y la preeminencia de Cristo, ¿sí? A manera de comentario, presenta a Cristo como superior a los ángeles, superior a Moisés y a Josué, superior al sacerdocio, ¿verdad? De Melquisedec, que es el que presenta un sacerdote terrenal, superior al nuevo pacto, al antiguo pacto, porque con Cristo tenemos lo que llamamos el nuevo pacto. ¿Seguimos? Y hermoso libro que nos lleva a pensar. El autor del libro es desconocido, ¿ok? La epístola fue escrita antes de que los romanos destruyeran Jerusalén y el hecho ocurrió 70 años después de Cristo. Ahora, el libro está dirigido a cristianos de la iglesia primitiva, pero estos eran judíos, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que son judíos? Porque habla muchos términos de sacerdocio levítico, sacrificios en el templo, y estos judíos tenían una característica particular. Habían abrazado la fe cristiana, pero algunos de ellos deseaban volver al judaísmo para evitar la persecución y el hostigamiento. Continuamos. Algo que yo quiero decirles, mis hermanas, es que el tiempo de la iglesia primitiva no fue un tiempo fácil para los hermanos, pues ellos padecían persecuciones tanto de Roma como también de los mismos judíos. El propósito del autor se hace evidente, ya que quiere exponer la persona y la obra de Jesús, a fin de exhortar a los destinatarios a la perseverancia y amonestarlos contra el peligro de la apostasía. Cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de abandonar la fe. Ahora, yo no sé si en esta noche hay alguna nueva creyente, ¿ok? Pero si es tu caso, que tienes poco tiempo en los caminos del Señor, y aún las que tienen mucho tiempo en los caminos del Señor, puede pasarle que por diferentes dificultades, diferentes situaciones en su vida difíciles, puede llevarte a querer volver atrás. Entonces, esto le pasaba a estos hermanos. Debido a situaciones difíciles, estaban ya queriendo abandonar la fe. Un poco también de la ignorancia por no tener profundidad en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. En los capítulos 9 y 10, el autor describe el nuevo pacto. Y quisiera definir un poco este término. Es el pacto de la bendición incondicional basado sobre la redención de Cristo. Asegura las bendiciones para la iglesia, que provienen del pacto abrahámico, y garantiza todas las bendiciones del pacto de la Israel convertida. Este pacto es incondicional, definitivo e irreversible. Así que, seguimos, vemos que Jesucristo se presenta como el mejor sacrificio del nuevo pacto.
un sacrificio que fue definitivo a comparación de esos sacrificios levíticos que se realizaban, que eran imperfectos y debían repetirse continuamente. Algo que quiero resaltar, mis hermanas, es que si usted ha tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, sobre todo la parte de la ley mosaica, se presenta al sacerdote presentando sacrificios por el pueblo. Este mismo tenía que estar limpio, porque a la hora de presentarse allí mismo delante de Dios, en el mismo tabernáculo, él debía revisarse porque podía hasta morir, si no estaba él en santidad. Entonces, y poder ofrecer sacrificio por el pueblo. Ahora, estos pecados eran cubiertos, cubiertos con la sangre de estos animalitos. Pero comparado con la gran obra de Cristo, mi hermana, realmente la obra del Señor es inigualable. Es un sacrificio definitivo. Por eso cuando hablamos de he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es porque Él se presentó como sacerdote, pero también como el sacrificio perfecto, que te quita todos los pecados de una sola vez y para siempre. Y comparándolo con la ineficacia del sacerdocio levítico, que ellos continuamente debían estar presentando ofrendas, porque lo cubrían de forma temporal. Pero qué privilegio tenemos de que ahora en Cristo tenemos grandes cosas. Entonces, continuemos. Quiero hablar ahora un poco de la situación que estaban viviendo los hermanos. Ya hice mención que la iglesia del primer siglo era perseguida por Roma y también por los judaizantes. Ahora, estos hermanos a quienes va dirigida la carta se habían convertido del judaísmo y querían volver atrás. Ahora, muchos de ellos habían quedado inmaduros en la fe y les era más fácil mantenerse en su antigua religión. Ellos dirían, no vale la pena estar sufriendo tanto, pasando tantas persecuciones, mejor me quedo donde yo estoy, me quedo en mi zona de confort. Pero esa zona de confort significaba mantenerse en esa religión judía, alejada, ¿verdad?, de la salvación en Cristo que ellos habían abrazado y estaban abandonando la fe. Hebreos 5:11, no sé si alguna hermana lo puede leer. Hebreos 5:11 y otra hermana que lea Hebreos 6 del 1 al 6. Si puede ayudarme para hacerlo un poquito interactivo. Hebreos 5:11 y Hebreos 6 del 1 al 6. No sé si Silvia me ayuda ahí, no sé. ¿Alguien se anima a leer? ¿Alguna hermana? Desactiva su micrófono y lee así, en confianza. Hebreos 5:11. Hebreos 5:11, ¿yo puedo leerlo? Amén. Gracias. ¿Yo? ¿Quién va con 5:11? Bueno, active su micrófono y lea. Bueno, sí. Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hebreos 6, 1 al 6. En lo que llegue Hebreos 6, ¿ya? ¿Lili? Sí, Hebreos 6 del 1 al 6. Sí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Muy bien, gracias, mis hermanas. En Hebreos 5:11 quiero resaltar la condición en la que ellos se encontraban.
Y tengo aquí una versión de la Biblia Dios habla hoy, en Hebreos 5:11. Miren qué interesante. Dice, tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, porque ustedes son lentos para entender. Ustedes deberían ser ya maestros. En cambio, necesitan que se le explique de nuevo las cosas más sencillas de las enseñanzas de Dios. Se han vuelto débiles y en vez de comida sólida todavía hay que darle leche. Y wow, eso me lleva a pensar cuántas veces a nosotras nos pasa que nos mantenemos con esa lechecita, con ese caldito ligero y nos perdemos de la comida sustanciosa que tiene la palabra de Dios solamente por no salir de mi zona de confort. También Hebreos 6:1-6, quiero resaltar que estos hermanos no solamente eran inmaduros, sino que también había que repetirle las enseñanzas elementales de Cristo. Y dice allí que, oye, avancemos hacia la madurez, dice el escritor. No vuelvas a echar otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras mianzas, sobre el lavamiento, de la imposición de manos. Hay que hablarte otra vez de la salvación, del ABC, del nuevo creyente. Hay que estarte diciendo el evangelio, porque todavía no te has vuelto maduro. Entonces, habiendo conocido y abrazado la fe, queriendo volver atrás. Y ellos, dice, habían sido iluminados, habían gustado la buena palabra, pero cayeron. Pero sin embargo, ellos podían nuevamente activarse y abrazar la fe. ¿Saben qué me hace recordar? En una oportunidad pude compartir, escuché el testimonio de una hermana en una oportunidad, que ella se enfermaba mucho, le pasaban muchas situaciones difíciles y en muchas oportunidades la vi dando gracias a Dios. Eso era en otra iglesia, no en la iglesia nuestra. Y wow, yo me maravillaba porque de verdad su condición de salud se vio muy mal en diferentes oportunidades, hasta de la muerte el Señor la rescató. En una oportunidad prácticamente llega muerta al hospital y el Señor, digo que es el Señor porque de verdad uno ha visto la mano de Dios sobre su vida. ¿Qué sucede? Ella se gozaba dando testimonio de las cosas maravillosas que Dios había hecho en su vida. Pero después de un tiempo no la vi más. Al tiempo, mi esposo me dice, oh, pero Rosemary, ¿tú te acuerdas de la hermana tal? La encontré en el parque. Ajá. ¿Y qué de ella? ¿Dónde está ella? Ella me dice, bueno, con mucha alegría, te lo digo porque así me lo compartió. Bueno, hermano, yo ya no continué yendo porque la Iglesia Católica me brindó ayuda y yo ahora estoy trabajando con ellos. Ellos me han ayudado mucho y en fin, siguió hablando. Me dice Santo que quedó pasmado y dice, pero ¿cómo? Habiendo abrazado la fe. Si tú me dices, bueno, se cambió a otra denominación, no sé, pero dice, a una religión pagana. No, pero eso abandonó la fe. Y a veces uno tiene que revisarse y decir, pero ¿en qué estaba yo parada? ¿Realmente estoy firme en los caminos del Señor? ¿Sé la decisión que he hecho por Cristo? Tengo que revisarme. Porque en el caso de esa hermana, uno dice, pero ¿y qué pasó? Porque tanto testimonio dio de las grandes cosas que Dios había hecho en su vida y ahora olvidó todo eso y entiende que rezar a María y hacer una serie de rituales, esa es la nueva fe que tiene. Apostasía. Y estamos en tiempos difíciles, mis hermanos. Nada de esto debe sorprendernos. Continuamos con la presentación. Así que los hermanos
estaban pasando, estaban volviendo atrás, muchos de ellos inmaduros aún, queriendo volver al judaísmo, a los rituales, al sacrificio, cosa que ellos ya habían entendido que no debían de hacerlo, porque en Cristo todo es nuevo. Y me pregunto, y les pregunto ahora, ¿qué es entonces la zona de confort? ¿Sí? Porque así lo titulé, el mensaje, sal de tu zona de confort. Y la zona de confort es un espacio personal, compuesto de estrategias, actitudes que utilizamos a menudo y con las que nos sentimos confortables, instalándose en nuestra manera de actuar porque nos sentimos seguros. Es una zona que solo abarca lo conocido, ese ambiente donde estamos a gusto y nos hace sentir seguros porque todo está bajo nuestro control. Y ven ese muñequito allí, está en una zona de comodidad y afuera está la incertidumbre. Y muchas veces nos encontramos así. Mejor me quedo allí cómoda. Continuamos. Esta zona de confort, analice, mi hermana, si a usted le ha pasado con este tiempo de coronavirus. Continuamos con la presentación. Gracias. Y vemos que muchas veces caemos en eso y no queremos ser retadas, no queremos salir de esa zona de confort. ¿Por qué? Muchas veces tengo desmotivación que me impide crecer emocionalmente y productivamente. Vivir inmersa en la misma rutina todo el tiempo y con miedo permanente a tomar algunos riesgos en cualquier ámbito. También puedo experimentar sensación de aislamiento de la sociedad, vivir sola sin atreverme a iniciar el contacto social, o una sensación de tristeza y soledad que en casos más graves puede llevarme a la depresión. ¿Te identificas con alguna de esas conductas? Pueda que estés en tu zona de confort y no has salido de allí. ¿Y saben qué, mis hermanas? Esto me debe entonces llevar a pensar, ¿qué era lo que estaba pasando con estos hermanos? Ellos decían, pero si servirle a Cristo voy a pasar pruebas, dificultades, vicisitudes, pues mejor me quedo como estoy. Mejor, yo cuando antes de convertirme no pasaba tantas dificultades, tanta prueba, pero ahora, no, mejor me quedo, vuelvo atrás. Y esas son las cosas que el enemigo, y va mucho con ese libro que han estado estudiando, parte de las mentiras que creemos que Satanás siembra en nuestros corazones, haciéndonos ver de que Dios, el plan de Dios es malo y que debes de quedarte allí, inmersa en esa zona que es dañina. Continuamos. Entonces, el desafío en esta noche es que necesito salir de mi zona de confort. Hebreos 10, 19 al 25. Vamos todas allí. Tienes tu Biblia, puedes abrirlo. En Hebreos 10, 19. Y vamos a ver las riquezas que tiene la palabra de Dios en estos versículos. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que en el versículo 19 encontramos un conector interesante que dice así que.
Cuando usted encuentra un así que, es una sentencia de todo lo dicho anteriormente. Veníamos hablando, mis hermanas, de que Jesucristo es superior a la ley mosaica, es superior al antiguo pacto, es superior a los ángeles, es superior a los profetas. El sacrificio que él hizo es superior a cualquier macho cabrío que había que estar sacrificando continuamente. Entonces, el Señor, todo eso que ha hecho, nos lleva a pensar, así que, hermanos, usted tiene grandes cosas. ¿Qué cosa? Valora lo que tiene. ¿Cómo puedo salir de mi zona de confort? Mira lo que Dios te ha dado. En los versículos 19 al 21, encontramos que tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios. Mi hermano, usted tiene un privilegio y yo también. Tenemos libertad. Antes, solamente el sacerdote podía entrar allí al lugar santísimo. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Pero ahora usted 24 horas y los 7 días a la semana puede estar de fácil acceso con el Señor. Pero también tenemos un superior sacerdote, un mediador entre nosotros y Dios, que es Jesucristo. Entonces, mira las cosas que tienes. Mi hermana, no vea lo que no tiene, sino lo que Dios le ha dado y valórelo. Valora esa salvación tan grande que el Señor le ha ofrecido. Valora lo que Dios permite en tu vida. Valora tu familia, valora tus hijos, valora tu iglesia, los líderes de tu iglesia, tu pastor, la familia pastoral, los hermanos en Cristo. Valora lo que Dios te ha dado, mi hermana. No lo menosprecie. Nos enfrancamos y nos cerramos pensando en mis propios problemas, que se nos olvida lo que ya tenemos. Y estos hermanos judíos habían perdido de vista las riquezas que tenían en Cristo. Continuamos. Entonces, el primer llamado es, para salir de mi zona de confort, necesito valorar lo que tengo. Pero también en el versículo 22 hay un llamado a acercarnos a Dios. Y dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y me encanta una versión de Dios habla hoy que dice, por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia. Y en la Nueva Versión Internacional dice, acércate con seguridad, interiormente purificada tu conciencia culpable y exteriormente lavado con agua pura. Mi hermana, tenemos el privilegio de acercarnos a Dios en cualquier momento. El Señor está por encima de cualquier presidente, ministro, rey y cualquier persona en eminencia terrenal. Dios está por encima de todas las cosas y tenemos fácil acceso a Él. Usted aprovecha y yo aprovecho de ese privilegio que Dios me ha dado. No pierda la confianza. Entre con confianza a la presencia de Dios. Algo que tú tienes y que yo tengo que mantener durante las dificultades es la confianza en mi Dios. Pero si usted no ora, mi hermana, yo le voy a decir una cosa. ¿Cuándo usted se da cuenta que su comunión con Dios va declinando? Cuando fallamos en la oración. ¿Cómo está mi nivel en la comunión con Dios? Dice, acércate. ¿Cómo? Con corazón sincero. Vayamos a Él con un corazón verdadero, pero también con seguridad, con plena seguridad que da la fe, con una fe completamente firme y segura. Me encanta Hebreos 4:16 y lo voy a buscar para leerlo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Y glorifico al Señor porque el Señor no tiene un protocolo con sus hijos para que nos acerquemos a Él. Ni hay que sacar cita con tiempo. Usted tiene fácil acceso a su Padre Celestial. Aproveche del privilegio que tenga. Valora lo que tienes. Mantén tu confianza en el Señor. Acércate a Él con corazón sincero, con seguridad. Y también, como punto 3, quiero presentarte algo más. Mantén la firmeza. Versículo 23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, cuando dice mantente firme, es así, agarrado, como esa persona abrazado a ese árbol. Aférrate a tu fe, a la fe que Dios te ha puesto en tu corazón. Aférrate a la fe que hemos profesado. Como dice allí, tengámoslo asida por completo, la declaración pública de la esperanza, sin titubear. ¿Sabe qué, mi hermana? Algo que nosotras debemos de trabajar en nuestras vidas es crecer en la palabra de Dios. Cuando no navegamos profundo en la palabra de Dios, fácilmente vamos a estar como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y bien dice Efesios, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, estos hermanos y estas hermanas, que cualquier vientecito de prueba y dificultad lo va a llevar a soltar y abandonar esta salvación tan grande que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque no ha echado raíces profundas, no se ha aferrado firme a la fe. Yo le digo una cosa, mi hermana, hay momentos en la vida, momentos duros, difíciles, que titubeamos, y nos ha pasado, en el caso de mi esposo y mío, nosotros tenemos un hijo, Matías, de 16 años, cumplió este año, gracias a Dios, pero nosotros teníamos un segundo hijo, Javier Elías, y lo menos que íbamos a pensar es que el Señor se lo iba a llevar con él. Y en esos momentos, cuando Javier, muy pequeñito, falleció en una cirugía, fue un golpe terrible, terrible, mi hermana. Tan terrible que yo nunca había experimentado lo que es el susurro del enemigo, diciéndote, Dios no sirve, Dios es malo, Dios no los ama. Mira lo que permitió en sus vidas. Él podía salvarlo y no lo hizo. Y esas cosas atacan nuestra vida, atacan nuestra mente. Y yo le digo, uno se tambaleó, fuimos zarandeados. Llegó un momento en mi vida que yo veía todo negro, todo gris, y yo le decía al Señor, Señor, me siento mal contigo, reconozco que estoy enojada, estoy molesta, porque es verdad, podías haberlo salvado, pero ¿quién soy yo para cuestionarte? ¿Quién soy yo para quejarme? ¿Quién soy yo para reclamarte a ti si tú eres el Dios dador de la vida y el que permite todas las cosas, hacedor de todas las cosas? Así que le pedí al Señor que quitara eso de mí. Porque aparte de que nuestro hijo falleció, yo ya me había operado y me había cortado las trompas y ya no tenía más otra posibilidad de tener hijos. Entonces eso me hacía como endurecerme más y decir, con uno solo me quedé. Dios mío, pero si tú sabías, y entonces mis decisiones, las decisiones tomadas junto con mi esposo, en mutuo consentimiento, quería yo echarle la culpa al Señor.
Y sabe una cosa, mi hermana, algo que yo le doy tantas gracias a Dios es que en medio de ese zarandeo tan fuerte, pude abrazarme a la fe y repetirme la palabra de Dios y decirme, Señor, tú tienes el control, Señor, tú eres bueno, yo creo en tus promesas, tú eres fiel, tú, el que hace, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y me lo repetía, para mi bien, esto es para mi bien. No entiendo cuál es el bien en ese momento, pero yo me repetía la palabra de Dios diciendo, esto es para nuestro bien. Y ¿sabe qué, mi hermana? Agradezco tanto a Dios que me sacó del hoyo de la desesperación y pude experimentar nuevamente la vida plena en Cristo, aún después de haber pasado esas terribles pruebas. Mi hermana, mantente firme. No sé cuál es la prueba tan difícil que tú estás pasando hoy. El Señor lo sabe. Tus pruebas, dificultades, problemas de salud, con tu familia, tus hijos, situaciones económicas, problemas con familiares, personas alrededor, pero el Señor está en control. Abrace la fe, manténgase firme, agárrese por completo y dé testimonio, esa declaración pública sin titubear. ¿Sabe qué, mi hermana? Glorifique al Señor con su testimonio. Algo que me ayudó a poder salir del proceso difícil de mi vida es dar testimonio y agradecer a Dios. Y el Señor se goza cuando Él ve un corazón agradecido. Ojo, una cosa es no entender por qué te están pasando las cosas, pero otra cosa es comprender de que Dios quiere lo mejor para ti y tú le das gracias por eso. Hasta el sol de ahora, si usted me lo pregunta, ¿y por qué se le murió su hijo, mi hermana? Yo no sé, pero lo que yo sí sé es lo que Dios empezó a hacer en mi vida. Me ayudó a aferrarme a Él, a depender de Él, a orar, a aferrarme a la fe y sobre todo a hacer de bendición a otras y a otros que están sufriendo pruebas similares. Glorifico al Señor y glorifique usted al Señor en medio de las pruebas y las adversidades. Continuamos. Entonces, valora lo que tienes. Mantén la confianza en el Señor, ¿ok? Acércate a Él con confianza. Ora a Dios. Mantén la firmeza. No importa el zarandeo, no importa la prueba difícil que usted está pasando, manténgase firme a la fe que usted que un día en su primer amor experimentó. Mantente alerta. Versículo 24 y 25. Y vamos a leerlo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Por qué alerta? No seas indiferente. Cuando nosotras nos mantenemos en nuestra zona de confort, estamos metidas en nuestras propias cosas. Solamente miro lo mío, lo que me pasa, lo que me sucede, y no me mantengo atenta a lo que pasa más allá. Estos hermanos estaban tan metidos en volver atrás, en no querer sufrir, en volver y hacer esa apostasía delante de Dios. Entonces, perdieron de vista el considerar unos a otros, el congregarse, la comunidad cristiana. Mira lo que dice allá. Considerar significa estén dirigiendo su entendimiento y mente por completos unos a otros. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. John Piper, un escritor reconocido, expresa
que considerarnos, cuando dice considerémonos unos a otros, es en otras palabras a mirarnos unos a otros, a pensar unos en los otros, a enfocarnos unos en los otros, a estudiarnos unos a otros, ocupando nuestras mentes unos en los otros, pero para bien, para edificación. La meta de este enfoque en los demás es pensar en modos de estimularles al amor y a las buenas obras. Hermana, qué privilegio es cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos, mis necesidades, mis problemas, y extendemos, levantamos la mirada, con la mirada del Señor. Señor, déjame ver quién está a mi alrededor, a quien yo puedo ser de bendición. Y sabe una cosa, se lo digo por experiencia propia. Una de las terapias que yo misma me hice es precisamente orar por otros. Dejé de pensar en mi dolor, dejé de pensar en mi agonía y empecé a orar y enfocarme en las necesidades de otros. Mi hermana, eso fue una bendición tremenda, tremenda, porque ya mi mente no se ocupaba, como decimos aquí en Dominicana, en disparate, pensando tonterías, sonceras, sino pensando en lo que agrada al Señor, en cómo yo puedo ser de bendición. Pero manténgase alerta. Considera a su hermana. ¿Quién estará alrededor suyo? ¿A quién el Señor está poniendo alrededor suyo para ser de bendición? Y usted dirá, ay, hermana, pero estamos en un tiempo especial. Este tiempo de pandemia uno no se puede acercar. Pero no es eso. Porque hay diferentes formas de ser de bendición. Si bien con su distanciamiento social, obviamente, prudente, cuidadosa, pero también están los dispositivos, están las plataformas, está el internet. O sea, hay diferentes maneras en que usted puede tener a su hermana en mente, pensar en ella, orar por ella. Y qué bendición cuando usted escucha que alguien le dice, hermana, estaba pensando en usted y estaba orando por usted. ¿Cómo usted se siente? Feliz, contenta, agradecida al Señor porque están pensando en ti. Dedíquese, mi hermana, a pensar, a amar a otros, estar atento a las necesidades de otros. Estos hermanos necesitaban esas exhortaciones fuertes para que vuelvan a la fe, para que valoren lo que tienen, para que se mantengan firmes, para que se mantengan abrazando la fe, alerta, mirando lo que hay en su alrededor y no estar concentrados en sus pruebas y dificultades. Continuamos. ¿Sabe qué, mi hermana? Con esto que le digo, puede ir pensando, como dice allí, no dejar de reunirnos. Le preguntaba a algunas hermanas si ya los servicios, los cultos lo han reanudado. En el caso nuestro, con el tiempo, por este tiempo de pandemia, gracias a Dios, hemos podido reanudar con su distanciamiento social los servicios. Pero ahora, en la situación en la que usted se encuentra ahora, usted puede mantenerse estimulando a otros y estar en contacto con la comunidad cristiana. Dice allí, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre. ¿Qué sucede? Cuando yo no estoy firme en las cosas del Señor y estoy queriendo volver atrás, trato de desligarme, trato de aislarme. Porque uno, puede que si me mantengo cerca me van a preguntar, hermana, ¿cómo usted está? ¿Qué sé yo qué? Y yo no quiero dar cuenta de nada. Entonces, como no quiero que me pregunten, mejor me alejo. Otro, porque no tengo la motivación y el deseo. Y eso lo origina el pecado. Entonces, si usted no tiene deseo de estar en comunión con otras hermanas, revísese, revisémonos, porque Dios no nos ha llamado a ser islas, a ser independientes, nos ha llamado a tener conexión las unas con las otras. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene oportunidad de congregarse, y vendrá la oportunidad con la ayuda del Señor de volver a congregarnos presencialmente, no se pierde esa bendición de tener contacto con sus hermanas y sus hermanos en Cristo. Pero mientras tanto,
que tiene las plataformas, los dispositivos, no se pierda esa oportunidad. No ponga excusa. Que su corazón anhele y desee mantenerse en contacto con otras hermanas. Qué bendición cuando nos mantenemos unidos, firmes, como un solo cuerpo en Cristo. Nos fortalecemos, nos edificamos las unas a las otras. Qué lindo. Cuando empezó la reunión, una hermana compartía de su experiencia, con sus hijos, en la enseñanza en el hogar. Y qué bendición, porque eso puede ser de motivación a otras hermanas, que pasan situaciones similares o que van a incursionar, ¿verdad?, en tener familia. Entonces, qué bonito es cuando de otras hermanas y otros hermanos escuchamos testimonios que te llevan a glorificar a Dios. No se pierda esa bendición. No salga corriendo el día que usted ya empiece a reunirse en su iglesia. No salga corriendo, quédese. No se pierda la bendición de tener contacto con sus hermanos. No deje de congregarse. Y mientras tanto, no deje de conectarse. Que el Señor le ayude a mantenerse allí. Cuando un tizón, un carbón, ¿verdad? Un carbón de las parrillas, ¿verdad? Para que estén todas encendidas, necesitan estar juntas, prendidas. Porque desde el momento que ese carboncito usted lo separa y lo pone lejos, se le va el fuego. Y es así. Necesitamos mantenernos unidas. Por eso el Señor ideó la iglesia de Cristo. Gloria a Dios por eso. Y ya para terminar, mi hermana, quiero que usted busque Hebreos capítulo 10. Y vamos a terminar en los versículos 26 a 39. Son varios versículos, pero yo quiero que usted cuando lo vaya leyendo, vaya escuchando un texto que yo tengo acá, es de la Nueva Versión Internacional, que me encantó cómo lo presenta clarito los versículos 26 al 39. Y sobre todo lo fuerte que habla el escritor al pueblo de Dios. Dice, atienda, escuche bien. Versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto, con la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y me detengo un poquito aquí en el versículo 31, porque yo siempre leí estos versículos y siempre lo aplicaba para aquellas personas que te han hecho algún agravio y diga, bueno, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, y lo aplicamos así. Pero estudiando estos versículos me doy cuenta que esta advertencia es para los mismos hermanos judíos que estaban abandonando la fe. Le dice, ¿cómo usted, habiendo tenido esta salvación tan grande, usted va a volver atrás? ¿Va a volver al pecado, a los rudimentos de este mundo? ¿Cómo es posible? Dice, allí por eso presenta que cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría instantáneamente. Entonces dice, prepárate, viene un castigo y un juicio para aquel que abandona la fe. Palabras fuertes que dice el escritor a estos hermanos. No le pasa paño tibio, ¿no? No le dice, ay, pobrecita, yo te entiendo, te está pasando tu situación difícil y tú estás queriendo volver atrás, pero anímate. No, le dice, cuidado, mira dónde te estás parando, no vuelvas atrás. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, se lo está diciendo a sus propios hijos. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. A mí se me erizan los cabellos pensar que para Dios es abominable
cuando usted, habiendo creído en Jesucristo como su Salvador, usted quiera volver al mundo? Eso no es una cosa como que, ay, hay que entenderlo, pobrecita. No, reaccione. Versículo 32 de Hebreos 10. Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran trasladados de igual manera. También se compadecieron en los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Versículo 35. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. ¿Saben lo que le está diciendo en estos versículos 32, 33 y 34? Que ellos en su momento, en su primer amor, habían manifestado obras de justicia. Estos no eran hermanos que ellos de que debe ser genuina. Sí, ellos habían hecho una decisión genuina. El escritor les dice, recuerda cuando tú estabas recién convertido, que tú sostuviste dura lucha y sufrimiento. También estuviste expuesto a persecuciones, a insultos, e incluso los mismos que perseguían a los cristianos le quitaban sus bienes y te quitaron bienes a ti y te mantuviste firme. Entonces, y lo aceptaste con alegría e fuiste de bendición a otros. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? Si usted había dado fruto de arrepentimiento, ¿qué pasó con ese primer amor? Dice la palabra de Dios, 35, no pierdas la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que usted ha hecho para la obra de Dios. Mi hermana, el Señor no se olvida. El Señor no se olvida lo que usted ha hecho para servirle en la fe, dando testimonio, glorificando a Dios. No se dé el lujo de coquetear con el enemigo, de abandonar la fe. Dice acá, ustedes necesitan perseverar cumpliendo la voluntad de Dios. Pues dentro de muy poco, dice el versículo 37, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Y para terminar, versículo 39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Y como dice allí en la Reina Valera, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi hermana, me llega a la mente este himno tan precioso que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. Y gente puede burlarse, personas pueden criticar, pueden venir situaciones difíciles. Pague el precio. El sacrificio de Cristo fue más grande que cualquier situación que yo pueda estar pasando. Y dice allí mismo en Hebreo, usted todavía no ha sufrido hasta la sangre. Sin embargo, Cristo padeció más que usted. Esté dispuesta a pagar el precio, a abrazar esa fe. Damos gloria a Dios por su palabra. Y para terminar, hacemos un recordatorio, ¿verdad? Sí, la pueden poner normal. Mi hermana, salga de su zona de confort. El Señor la está llamando en este momento a mantenerse. A ver, yo quiero que ustedes me lo digan. El punto 1, ¿cuál era? El punto 1. Valora lo que tienes. Valora lo que tienes, lo que Dios te ha dado.
Y el punto 2, ¿otra hermana? A ver. El punto 2, ¿cuál era? Mantener la confianza. Mantener la confianza. Acérquese a su Dios. Ore al Señor. Tenga esa amplia comunión con el Señor. El punto 3. Mantén la firmeza. Mantén la firmeza. Abrace esa fe. Asida, agarrada. Eche raíces profundas en la palabra de Dios. El punto 4. Mantente alerta. Mantente alerta. ¿Pero qué más? Decía algo al lado. No seas indiferente. No seas indiferente. Alerta. ¿Qué hay a tu alrededor? ¿A quién el Señor te está poniendo para ser de bendición? No te quedes en tu zona de confort mirando nada más lo tuyo. Extiéndete, levanta tu mirada, sé de bendición a otras personas. Así que, mi hermana, espero que la palabra de Dios en esta noche la haya desafiado a acercarse a su Dios y a no volver atrás. Oremos. Una hermana voluntariamente que quiera orar. Oremos, hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos en esta noche glorificar tu nombre, exaltarte, sabiendo que tú eres nuestro Dios eternamente y para siempre. Tú eres nuestro Dios soberano, todopoderoso. Gracias por la obra del Señor Jesucristo a favor nuestro. Gracias porque tú también nos dejaste el Espíritu Santo, que cada día nos ayuda en nuestra debilidad. Gracias por la hermana Rosemary, porque tú la has usado para que podamos profundizar en tu palabra, para poder animarnos unas a otras, para poder, Señor, ser fortalecidas, sabiendo que tenemos acceso libre a tu presencia. Gracias por la hermana. Te pedimos, Padre, que usted la pueda bendecir, la pueda ayudar en su vida personal, en su vida familiar, en su trabajo, en el ministerio. También por cada hermana que hoy día está presente. Usted conoce cada corazón. Si hay hermanas que tienen dolor, si hay hermanas que están enfermas, si hay hermanas que están con dificultades, usted esté con cada una de ellas. Pero también queremos gozarnos porque en esta noche hemos sido fortalecidas por usted, sabiendo que su palabra nos anima, nos fortalece, nos reprende, nos exhorta, pero también nos consuela. Sabemos que el día suyo vendrá pronto y en espera de eso usted nos manda a ser obedientes a su palabra, a acercarnos cada día más a usted, a no quedarnos en nuestra zona de confort, sino que actuar como hijas suyas. Hemos sido redimidas por su sangre, por tanto tenemos que ser mujeres piadosas, agradecidas y estando aferradas a usted. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, gracias por este tiempo. Te adoramos y te alabamos en esta noche. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.